Buenos días, futuros colegas. Como es de conocimiento de ustedes, me asignaron la química orgánica 2 y pues a raíz de que se determinó que se iba a trabajar por semanas, entonces estas 2 semanas nos corresponden, por lo tanto yo me permito hacer unos videos ilustrativos de unas generalidades para hacérselas llegar con tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar, que cuando nos reunamos se hagan las preguntas pertinentes de acuerdo a las inquietudes que tengan, y también trataré de una vez de irles dejando los trabajos para que vayamos avanzando en eso. Como les decía, nos corresponde la química orgánica 2. Recordemos que la química orgánica 1 comprende básicamente lo que es todo ese aspecto de las generalidades del carbono y esos detallitos que se manejan a partir de allí. Por lo tanto, por eso la química orgánica tiene su grado aparte en la secundaria, que es en 11, que se ve la química orgánica. Entonces ya después entramos a ver lo que son los hidrocarburos, básicamente en la química orgánica 1, que corresponde a alcanos, alquenos, alquinos, compuestos aromáticos. Y ya la 2, que es la que nos corresponde a nosotros trabajar, entonces inicia con lo que son las funciones oxigenadas, en este caso éteres, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres en términos generales, y las funciones nitrogenadas, aminas, amidas y nitrilos. Quiero recordarles que esto tiene una secuencia, ¿sí? Una secuencia. Miren que primero encontramos los hidrocarburos, que están compuestos básicamente por carbono e hidrógeno de algún grupo selecto de elementos, y posteriormente ya aparece el oxígeno a ser parte de esos compuestos en las funciones oxigenadas, y dentro de esas funciones oxigenadas tenemos unas funciones que son básicas o fundamentales para ciertas biomoléculas, como es el caso de los carbohidratos y de los lípidos, lo que comúnmente llamamos grasas, y posteriormente aparece el nitrógeno en aminas, amidas y nitrilos. Recordemos que el nitrógeno es parte fundamental de los aminoácidos, que son las unidades básicas de las proteínas, y de los ácidos nucleicos, o sea, de los nucleótidos, en este caso las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, uracilo, timina, ¿sí? Que son fundamentales en el nitrógeno para las proteínas, como les decía, cuya unidad básica son los aminoácidos, y los nucleótidos, que son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, llámese ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Entonces nuestra programación, digamos, va a estar enmarcada en esas funciones, de tal forma que en este primer video nosotros de las funciones oxigenadas vamos a hablar básicamente sobre lo que son los éteres, los alcoholes, y los fenoles. Vamos a tomar esas tres pero fundamentalmente vamos a trabajar sobre alcoholes. Lo demás ya en la parte presencial, allí podremos hacernos un poquito más extensos y resolver las inquietudes que a ustedes se les presentan. Esto es como para que ustedes vayan teniendo material de trabajo y que por lo menos nos quede algo.
Bien, en el caso de los éteres, los éteres tienen fórmula general R, O, R. Recordemos que el grupo funcional aquí es el oxígeno y R corresponde a la cadena hidrocarbonada, que la puede tener hacia la izquierda y hacia la derecha. Los éteres, digamos, dentro de la química orgánica no son unos compuestos de, digamos, una importancia significativa, en el sentido de que muchos de ellos son intermediarios para otros compuestos. Sin embargo, es importante que nosotros recordemos que a nivel de generalidades, los éteres, el oxígeno, la presencia del oxígeno ya implica cierta característica en estos compuestos, y nosotros dentro de estas generalidades podemos mirar que los éteres los podemos clasificar en alifáticos, aromáticos y mixtos. Desde el punto de vista que alifáticos, cuando únicamente tienen cadena hidrocarbonada hacia ambos lados, por ejemplo, en este caso, aromáticos cuando tienen el anillo bencénico, y mixtos cuando tienen una parte alifática y otra aromática. Ahí tenemos ejemplos característicos. Los éteres también se caracterizan porque, digamos, son muy utilizados como anestésicos, ¿ya? Y también algunos son utilizados como solventes. Pero en esta parte quiero referirme, pues cadena serie homóloga como tal, digamos que no la tienen, pero sí uno puede coger como referencia uno de los extremos e ir creciendo del oxígeno e ir creciendo la cadena hacia el otro extremo, simplemente como para conservar pues el concepto de serie homóloga, que es una serie de compuestos que se diferencian del inmediatamente anterior y posterior en un grupo metileno. Pero bueno, creo que es importante aquí tocar la parte de la nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura, en compuestos como los éteres, sobre todo para aquellos éteres que son de bajo peso molecular, la nomenclatura puede ser común y sistemática o IUPAC, porque recordemos que en química orgánica hay dos tipos de nomenclatura básicamente, que es la común y la sistemática, que es la que conocemos como IUPAC. Y la sistemática o IUPAC se fundamenta en unos prefijos y sufijos. Los prefijos numéricos que indican el número de carbonos que tiene el compuesto y los sufijos que indican la función química a la cual pertenece. Pero en compuestos como los éteres hay que hacer cierta, digamos, reflexión respecto a que, como podríamos decir que son los óxidos orgánicos, entonces se nombran como oxiderivados, como veremos en su momento. Bien, entonces, de manera sucinta para la nomenclatura común podemos aquí indicar que en la nomenclatura común simplemente se nombran los grupos alquilo que acompañan al oxígeno, acompañados de la palabra éter, ¿sí? Básicamente vamos a tomar eso así. Cualquier otra observación la hacemos cuando estemos en la presencialidad. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tenemos el grupo alquilometil, aquí está el grupo alquilometil. Entonces, como son dos metil,
Dimetil acompañado de la palabra éter. ¿Sí? En el caso de que no fuera el metil sino el etil, entonces sería metil, etil, éter, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos el benceno. El grupo alquilo del benceno se llama fenil, ¿ya? Como en ambos tiene el grupo fenil, entonces difenil, éter. Y en el caso de acá, aquí tenemos un metil, aquí tenemos el fenil, entonces metil, fenil, éter. Esa es la dinámica respecto a la nomenclatura común. Respecto a la nomenclatura sistemática, o UPAC, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por ejemplo, se miran los dos grupos que acompañan a el oxígeno, y el grupo que tenga mayor número de carbonos se considera como cadena principal. Aquí podemos apreciar, este tiene 3 carbonos, este tiene 2, entonces se considera como cadena principal, ¿sí? ¿Sí? Que vendría del propano, 3 carbonos, ¿sí? Y el otro grupo se nombra como oxiderivado, este de acá, oxiderivado, ¿sí? Esa es la dinámica que sé. Porque recordemos que la UPAC lo que trató fue de simplificar los nombres de los compuestos, pero tratando de dar información acerca del compuesto, que no lo hace la nomenclatura común. La nomenclatura común es más bien arbitraria, ¿sí? Esto ya obedece a unas normas, así como ustedes vieron allá en la Química Orgánica 1, las bases o las normas para la nomenclatura sistemática, ¿sí? Cadena principal, sustituyentes, etcétera y etcétera, ¿ya? Entonces, acá se nombran como oxiderivados de acuerdo con... Y de acuerdo con eso, entonces nosotros vamos a tener que... El grupo alquilo aquí sería el etil, porque tiene 2 carbonos, este es lo mismo que C2H5, etil. Como se nombra como oxiderivado, entonces cambia la terminación il del grupo alquilo por oxi, o sea que esto aquí quedaría como etoxi. Etoxi, ¿sí? Y la cadena principal, lógico que es del hidrocarburo del cual proviene, y para este caso sería el propano. Por lo tanto, este compuesto se llama etoxipropano. Etoxipropano, ¿sí? Hagamos el mismo ejercicio con esos que ya tenemos allá, y en ese orden de ideas, aquí de acuerdo con la nomenclatura sistemática, como ambos son metil, el uno hace como oxiderivado y el otro hace como cadena principal, entonces nos quedaría metoxi metano. Algo similar sucede acá, sino que acá ya encontramos el benceno como grupo alquilo. Entonces, de fenil pasaría a fenoxi. Entonces este señor sería el fenoxi. Y ya el otro queda como cadena principal. Cuando el benceno es cadena principal, se nombra benceno. Entonces el uno queda como grupo alquilo y el otro como cadena principal, fenoxibenceno. Y en el caso de acá,
entonces tenemos, es mixto, pero de acuerdo con el número de carbonos, aquí hay 6 carbonos en este ciclo, aquí hay uno solo, entonces el oxiderivado es este, metoxi benceno. Ese es el fundamento de esta nomenclatura. Vamos a hacer un ejemplito aquí, un poquito más complejo, simplemente para que les sirva a ustedes de referente respecto a cuando ya son un poquito más complejos. Por ejemplo, aquí tenemos CH3, CH, CH, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, CH, oxígeno aquí, esto aquí. Bien, aquí vamos a colocarle un cloro aquí, metámosle aquí un C2H5 y metámosle aquí un CH3. Y de pronto, pues metámosle acá un CH3. Listo. Entonces miremos número de carbonos. Aquí hay 6 carbonos. Aquí hay 5 carbonos. Entonces la cadena principal es esta. Y lo de allá se nombra como oxiderivado, precisamente porque tiene menor número de carbono. Aunque aquí hagamos lo siguiente para que no se me vayan a confundir después, quitémosle ese CH3 porque ese es otro carbono, sino que no hace parte de la cadena principal, pero para que no se me vayan a confundir, metámosle un cloro que entonces aquí tenemos 5 carbonos, la cadena principal, ¿sí? Porque igual si nosotros los contamos todos acá tendríamos, pero bueno, no nos vamos hasta allá todavía. Bien, entonces allí simplemente para que ustedes entiendan que este tiene 6 carbonos en la cadena principal y este tiene 5 carbonos, ¿sí? Por eso el de allá se nombra como oxiderivado. Aquí este es un compuesto cíclico que allá en sería un cicloalcano, ¿sí? Como tiene 5 carbonos sería ciclopentano. Simplemente queremos colocar un sustituyente, que recordemos que allá, de acuerdo con la IUPAC, a los sustituyentes se le asignan los números más bajos posibles, ¿ya? Entonces por eso empezamos a enumerarlo de aquí para acá, para que nos queden en el 2, porque si no, 1, 2, 3, 4 y 5, nos quedaría en el 5. Bien. Recordemos que el nombre del sustituyente del radical es el cloro, está en el carbono número 2, porque miren que acá también tenemos cloro. Entonces escribimos 2 cloro, 2 cloro, porque estamos leyendo este que es el oxiderivado, ¿sí? Tiene 5 carbonos y es de cadena cerrada. A los compuestos de cadena cerrada se le antepone la palabra ciclo. Hay que recordar eso allá de su química orgánica 1. Entonces, ciclo. Tiene 5 carbonos. Sería ciclopentil, ¿sí? Pero como cambia la determinación il por oxi, entonces ciclopentoxi. Pentoxi. Hasta aquí hemos leído esta parte. Ahora nos venimos acá a la cadena principal, que tiene 6 carbonos.
Entonces iniciamos a enumerar el carbono que queda más cercano al grupo funcional, que es el oxígeno. Y entonces tenemos aquí un cloro, aquí tenemos en el 4 tenemos etil, aquí tenemos el etil en el número 5. Recordemos que se tiene en cuenta el orden alfabético y primero es la C. Entonces escribimos un cloro. A, B, C, D, E, 4 etil. Cinco metil. Ahora, si no tenemos más sustituyente, la cadena principal tiene 6 carbonos. La base de la nomenclatura es con los alcanos, entonces, porque solo tiene enlace sencillo, metilhexano. Ese es el nombre del compuesto, ¿sí? Entonces, siempre y cuando apliquemos lo que ya se debe manejar, que la base está ya en los hidrocarburos, lo de acá simplemente es ir llevando la secuencia, aplicando esas normas que allá se trabajaron. Esa parte vamos a dejarla hasta allí, por lo que vamos a hacer énfasis más a nivel de función química en los alcoholes. En el caso de los alcoholes tienen el grupo funcional, o sea, la fórmula general de ello es NOH. Tienen el grupo funcional hidroxilo. El grupo OH, es decir, la cadena hidrocarbonada crece en un sentido. Ya. Estos alcoholes nosotros los podemos clasificar de acuerdo al carbono en el que se encuentre. Lo podemos clasificar en primarios, secundarios y terciarios. Recordemos que allá en la química orgánica los carbonos, de acuerdo al número de átomos de carbono que estén unidos, reciben nombres característicos, y entonces el carbono primario es el que está unido a otro átomo de carbono, el secundario es el que está unido a 2 átomos de carbono, el terciario es el que está unido a 3 átomos de carbono, y el cuaternario el que está unido a 4 átomos de carbono. Asimismo reciben denominación los hidrógenos, y en este caso de los alcoholes el grupo hidroxilo, dependiendo del carbono en el cual se encuentre, también va a recibir esa denominación. Por ejemplo, un alcohol primario, CH3OH. Un alcohol secundario, CH3, CH, CH3OH. ¿Sí? Este carbono es secundario porque está unido a 2 átomos de carbono. Y un alcohol terciario, tenemos aquí CH3, CH3, CH3OH. ¿Sí? Este carbono está unido a 1, 2 y 3 átomos de carbono. ¿Sí? Ese es un referente para clasificar alcoholes, dependiendo del carbono en el cual esté. También hay otra clasificación de acuerdo al número de grupos hidroxilos que tenga
Y por ejemplo encontramos que de acuerdo con eso los alcoholes pueden ser monoles, dioles, que también se conocen como glicoles, y polioles. Monoles cuando tienen un solo grupo hidroxilo, por ejemplo aquí. Dioles cuando tienen dos grupos hidroxilo. Y polioles cuando tienen tres o más, por ejemplo. Ahí tenemos unos ejemplos característicos, de acuerdo con eso. De los alcoholes, ¿qué más podemos decir? A nivel de generalidades, son unos compuestos muy importantes en la química orgánica, porque son parte principal de los carbohidratos o azúcares, glúcidos, hidratos de carbono, ¿sí? Como quieran, ¿sí? Son muy importantes en los carbohidratos, principalmente ahí en compañía de otros grupos, pero ¿sí? Porque los carbohidratos se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o sea, polihidroxi, que tienen varios grupos hidroxilo, ¿sí? Y además unos llevan el grupo aldehído, otros llevan el grupo cetona, listo. Entonces ya hacen parte fundamental en las biomoléculas, en este caso parte fundamental en los carbohidratos. La presencia del oxígeno en estas funciones oxigenadas es importante porque para aquellos compuestos de bajo peso molecular su influencia es significativa, ¿sí? Debido a la electronegatividad del oxígeno. Recordemos que el oxígeno se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, allá al ladito del flúor, que es el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Entonces esa electronegatividad del oxígeno, que se considera también relativamente alta, es influyente con respecto a la electronegatividad del carbono, y entonces cuando no hay muchos átomos de carbono es significativa esa influencia. Esa influencia se va perdiendo a medida que aumenta el número de carbonos, de pronto, como veremos más adelantico. Bien, entonces en este orden de ideas, para que nosotros vayamos observando que siempre y cuando encontremos el grupo hidroxilo, que es el grupo funcional característico de esta función química llamada alcoholes, entonces ese compuesto pertenece a los alcoholes. A este nivel, pues, porque ya a más alto nivel, cuando ya vamos a ver biomoléculas, entonces ya vemos que allí interactúan otros grupos funcionales en una sola molécula. Estos compuestos, por ejemplo, sí tienen su serie homóloga desde el que tiene el número 1, ¿sí? Y va aumentando esa serie homóloga con el número de carbonos. Y por ejemplo, para el caso de los alcoholes, que de acuerdo con la IUPAC, recuerden allá que el sufijo característico para los alcoholes es ol. Entonces conserva la raíz del nombre del hidrocarburo y que nos da el prefijo numérico, y el sufijo nos lo da el grupo funcional, que nos dice a qué función química pertenece.
Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo con la IUPAC, sería metanol, el que tiene un carbono, etanol, el que tiene dos, propanol, butanol, pentanol, y así sucesivamente. ¿Sí? Simplemente se va cambiando la terminación del alcano por ol, ¿ya? Para que tengamos presente eso. Luego ya viene lo que se refiere a la nomenclatura. Precisamente lo que se refiere a la nomenclatura, como les decía, esto está relacionado con la base que es desde allá, desde los hidrocarburos, en este caso los alcanos, que son los primeros hidrocarburos que uno trabaja, ¿sí? Y en ese orden de idea, entonces, acá la cadena principal es la que tiene el mayor número de carbonos, pero que lleva el grupo funcional, o sea, el grupo hidroxilo, porque puede haber uno o pueden haber varios en la molécula, pero entonces a ese se le da prioridad. Es decir, que cuando vamos a enumerar la cadena, tratamos de asignarle el número más bajo al carbono que tiene el grupo hidroxilo. También, cuando aparecen uno o más grupos hidroxilos en la cadena, entonces se utilizan los prefijos que allá vimos: di para 2, tri para 3, tetra para 4 y así sucesivamente. Entonces, por eso diol si tiene 2, triol si tiene 3, tetraol si tiene 4 y así sucesivamente, simplemente que se indican en la cadena principal los carbonos en los cuales se encuentran esos grupos hidroxilos. Y posteriormente ahora sí se pasa a mirar lo de los sustituyentes. Como en todo aquí nosotros trabajamos con compuestos sencillos y compuestos más complejos, en este caso pues vamos a trabajar con compuestos sencillos, porque hay otros compuestos donde ya se conjugan dos o más grupos funcionales, ¿sí? Y entonces ya habría que mirar otros detallitos. Bien, entonces de acuerdo a lo que yo he dicho, nosotros aquí, por ejemplo, podemos leer, porque otra cosa, los alcoholes, como los demás compuestos orgánicos, también tienen sus nombres comunes. Incluso muchas veces en las guías aparecen los nombres comunes y no el nombre sistemático o nombre IUPAC. Pero en bachillerato básicamente se trabaja con la nomenclatura sistemática o IUPAC. Ya de pronto cuando usted va a ver allá a un nivel más profundo, que vaya a ver la bioquímica, entonces ahí ya toca volver a la nomenclatura común en cierta medida, porque ya los compuestos se van haciendo bastante complejos. Pero acá en el bachillerato básicamente, entonces es importante manejar la nomenclatura sistemática, porque en esa es que se hace énfasis en el bachillerato. Y desde ese punto de vista nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, este es el metanol, este es el 2-propanol, ¿sí? 1, 2, 3. Aquí tendríamos 1, 2, 3. Este sería el 2-metil, 2-metil, este que se me quedó por fuera de la cadena, 2-propanol, ¿sí? Para este alcohol terciario que ustedes normalmente cuando van a trabajar en las guías de laboratorio les aparece terbutanol, ¿sí? O sea, ter de terciario, o sea, que es un alcohol terciario, ¿sí? Y tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, terbutanol, pero terbutanol es nombre común, ¿ya? O mejor dicho, ni común, mixto. Porque en la nomenclatura común usted encuentra alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el 2 carbonos etanol. Miren que aquí, como quedaba en el carbono número 2, hubo la necesidad de anotar el carbono en el cual está el grupo hidroxilo, pero en estos, que va en el número 1, no hay necesidad. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos hidroxilo en el 2, 2,3, tenemos en el 3.
Entonces 2,3. Esto viene del butano, 4 carbonos. Butanodiol. O sea, 2 grupos hidroxilos, uno en el carbono número 2, otro en el carbono número 3. Usted puede escribir butanodiol, conservando su característica del butano, o butadiol, que eso ya, bueno, lo otro ya es cuestión de cada quien con qué, cómo se vaya acomodando. Lo importante es que no transgreda las normas, ¿sí? Que no transgreda las normas. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 carbonos y en cada uno de ellos hay un grupo hidroxilo, 1,2,3. Bien, sería un derivado del propano, que tiene 3 carbonos, propano, triol. Propano, triol. Tri para 3. 1, 2, 3. Este es el que comúnmente nosotros conocemos como glicerina. Es bastante importante ese, porque es la base de muchos compuestos. Eso para lo que tenemos allí, pero ya haciendo unos ejemplos un poquito más direccionados y más complejos, entonces ya entraríamos a mirar algunos ejemplitos aquí. Por ejemplo, coloquémosle aquí un bromo, coloquémosle aquí un yodo, coloquémosle aquí 1H. Vamos a hacer esos 3 ejemplitos allí. Entonces, en el primer caso tenemos un grupo hidroxilo. De izquierda a derecha, el grupo hidroxilo, que es el que se le da prioridad, porque es el grupo funcional de la función. Me quedaría en el número 2, 1, 2. De derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Número menor posible, entonces la numeración correcta es de izquierda a derecha. Seis carbonos tiene la cadena principal.
Entonces nombramos aquí los sustituyentes en orden alfabético. Tenemos bromo, tenemos yodo. El bromo está en el carbono número 5, 5, bromo. 4 yodo. Y el grupo hidroxilo lo tenemos en el carbono número 2, 2 hexanol. Hexa porque tiene 6 carbonos, viene del hexano, y ol porque tiene el grupo hidroxilo, ¿sí? Para ese primer caso. En el segundo caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De izquierda a derecha me queda el grupo hidroxilo en el carbono número 2 y en el carbono número 5 me queda el otro. De derecha a izquierda me queda el primer grupo hidroxilo en el carbono número 3. Ahí ya perdió, porque 3 es mayor que 2. Entonces esta numeración es incorrecta, ¿sí? Miren, aquí lo único que estamos aplicando son las normas de la IUPAC, que viene desde allá, de los alcanos. ¿Qué se me quedó por fuera? Se me quedó por fuera el metil y el isopropil. Primero es la I que la M, entonces escribimos 3 isopropil . 6 metil . Y los grupos hidroxilo los tenemos en el carbono número 2 y en el carbono número 5. 2,5 tiene 7 carbonos, heptanodiol. Heptanodiol. Si usted quiere, también se permite escribir 3 isopropil, 6 metil, heptano, 2,5 diol. Tampoco hay problema por eso. Acá tenemos un compuesto cíclico, un alcohol cíclico, ¿sí? Recordemos que para enumerar compuestos de cadena cerrada, en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj, como tenemos el grupo funcional, que tratamos de darle los números más bajos posibles, y en el caso de que el grupo funcional no nos defina, ahí es que definimos con los sustituyentes, pero en este compuesto no hay problema. Entonces miramos aquí que el grupo hidroxilo lo tenemos aquí y lo tenemos acá, ¿sí? Entonces esta numeración puede ser 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, respecto al grupo hidroxilo, por acá lo tenemos en el 1 y en el 3, por acá en el 1 y en el 3. O sea, hasta ahí no habría ningún problema. Respecto a los sustituyentes, que ahí entran en juego ellos, por aquí tendríamos el primer sustituyente en el 2, por acá también tendríamos el primer sustituyente en el 2. ¿Sí? Por acá tenemos el segundo sustituyente en el carbono número 6, por dentro. Por fuera tenemos el cloro en el carbono número 4. 4 es menor que 6. Entonces miren que aquí nos lo está definiendo este último sustituyente, la numeración correcta, para poder asignarle los números más bajos posibles. Y esos son detallitos que se deben tener en cuenta, porque a veces uno se engaña con estos compuestos de cadena cerrada, con compuestos cíclicos. Ah, no,
Está fácil, pero con el debido cuidado. ¿Ya? Entonces así nos quedaría, este es etil, este es cloro, primero es la C, entonces 4 cloro, 4 cloro, 2 etil, (1,3) ciclo porque es de cadena cerrada, pentano porque tiene 5 carbonos, diol porque tiene 2 grupos hidroxilo. Ese sería el nombre del compuesto. A partir de allí ya lo otro es tener claro, por eso es bueno que ustedes en su momento repasen las reglas de la nomenclatura IUPAC, porque esa es la base. Por eso la química orgánica a este nivel se dice que es más fácil que la química inorgánica, porque acá se fundamenta, el nombre de los compuestos se fundamenta en la IUPAC o sistemática, que tiene unas reglas, ¿sí? Y es una sola. ¿Ya? Parte de los alcanos. En cambio, en la química inorgánica tenemos 3 tipos de nomenclatura. Tenemos la tradicional, tenemos la sistemática o IUPAC y tenemos también la de stock. Y por eso se hace un poquito más complejo. Pero en ese sentido teniendo las debidas precauciones, la química orgánica, por eso se dice normalmente a nivel de bachillerato que es más fácil que la química orgánica es más fácil que la química inorgánica. Eso respecto a la consideración de algunos compuestos. A partir de allí ya podemos tocar algo sobre las propiedades físicas de manera genérica. Y las propiedades químicas. Respecto a las propiedades físicas, vamos a encontrar que la presencia del oxígeno permite que estos compuestos de las funciones oxigenadas de bajo peso molecular sean muy o parcialmente solubles en el agua. Dicha solubilidad va disminuyendo a medida que va aumentando el número de carbonos, por un lado. Y por otro lado, que la presencia del oxígeno también influye en el aumento en el punto de fusión y ebullición, entendiéndolo desde el punto de vista que así como en el agua, cuando hay grupos hidroxilo cercanos, entonces se forman unos enlaces adicionales conocidos como puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que permiten que se necesite más energía para romper esos enlaces adicionales. Por eso es que el agua, a pesar de que es un compuesto, para ser un compuesto inorgánico, pues tiene un punto de ebullición bastante alto, pero es debido a eso, a la cantidad de puentes de hidrógeno que forma entre las mismas moléculas de agua. Entonces eso también funciona acá para los compuestos orgánicos, pero con ciertas restricciones, como de pronto lo veremos en su momento. Y ya respecto a las propiedades químicas, es importante saber que estos compuestos, químicamente los alcoholes son muy reactivos, ¿sí? Los alcoholes son muy reactivos, y desde ese punto de vista nosotros vamos a mirar aquí de rapidez por ejemplo, podría ser la formación de alcóxidos
Los alcoholes se comportan como ácidos débiles y pueden reaccionar con metales como el sodio o sus hidróxidos para producir una sustancia generalmente llamada alcóxidos. Por ejemplo, aquí tenemos el etanol. Reacciona con el sodio y acá se nos produce el alcóxido, que para este caso se llama etóxido de sodio. Etóxido de sodio. También es bueno tocar aquí la oxidación de los alcoholes. En la oxidación tenemos una que puede ser directa, como es la combustión. Y otra que es selectiva, como es su reacción frente a ciertos agentes oxidantes, ¿sí? Coloquémosle aquí selectiva. Los agentes oxidantes puede ser el K2, Cr2O7, dicromato de potasio, y el KMnO4 o permanganato de potasio. La combustión. Sucede que desde allá, desde los hidrocarburos, se viene viendo la combustión. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia orgánica que se oxide a alta temperatura mediante el proceso que se llama combustión, los productos principales son gas carbónico y agua, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí CH3, CH2OH más O2 a alta temperatura me va a producir CO2 más H2O. Lo otro ya es balancear la ecuación, ¿sí? Acá en la oxidación selectiva depende de el tipo de alcohol, perdón. Vamos a coger el alcohol primario, ¿sí? Cojamos el CH3, CH2, OH más KMnO4. Y cojamos un alcohol secundario, CH3, CH, CH2, CH3. Cojamos un alcohol secundario y hagámoslo con uno terciario, CH3, C, CH3, CH3, OH. Entonces, si nosotros tenemos, eso se realiza en presencia de catalizador. Entonces, si nosotros tenemos el agente oxidante, llámese dicromato de potasio, ya KMnO4, el oxígeno, los alcoholes primarios nos van a producir aldehído.
Y esta reacción, si hay suficiente agente oxidante, vamos a representar el agente oxidante así, si hay suficiente agente oxidante, esta reacción puede continuar hasta ácido carboxílico. Los alcoholes secundarios nos producen cetona y la reacción queda hasta allí. Y en los alcoholes terciarios, con estos agentes oxidantes selectivos, no hay reacción. ¿Por qué? Porque este carbono no tiene hidrógeno disponible como lo tienen el alcohol secundario y el alcohol primario. Este carbono tiene 2 hidrógenos disponibles, este carbono tiene 1 hidrógeno disponible. Este carbono terciario no tiene hidrógeno disponible. Entonces, por ejemplo, aquí estamos partiendo del etanol, que nos va a producir acá etanal, y si no suspendemos la reacción allí, pasa a ácido etanoico. ¿Sí? El famoso ácido acético, que es del que hacen el vinagre. Y acá partimos del 2-propanol, un alcohol secundario, y nos va a producir acá la 2-propanona, o sea, una acetona. ¿Sí? Y la reacción queda hasta allí, ¿sí? Hasta acetona. Con alcoholes terciarios no hay reacción, o sea, esta es una reacción muy importante a nivel industrial y a nivel biológico. ¿Y por qué decimos a nivel biológico? Pues nosotros sabemos que las bebidas alcohólicas, sobre todo esas que se preparan, se utiliza el alcohol etílico para preparar esas bebidas alcohólicas, ¿ya? Y esto, bueno, usted toma bastante, se emborracha y ahí le da el guayabito, pero el organismo hace su proceso, ¿sí? De aldehído lo oxida a ácido, pero como el organismo no puede tener mucho ácido porque también le causa problemas, entonces lo puede esterificar, o sea, lo lleva a un éster, o sea, que son las sales orgánicas, y ya ahí lo neutraliza y lo utiliza para lo que lo necesite, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle que se presenta cuando, en vez de utilizar el etanol o alcohol etílico para fabricar la bebida alcohólica, entonces se hace con el metanol, CH3OH. Este es el metanol. Cuando usted se toma un trago de una bebida que el alcohol que tiene es metanol, usted con el oxígeno que tomamos del aire lo oxida en su organismo y acá le va a producir metanal. Metanal o formaldehído, que esto básicamente es un gas, sino que en presencia del agua, y nosotros tenemos entre el 70% de nuestro organismo es agua, esto reacciona con el agua y una solución al 40% de esto es lo que se conoce como formol. Entonces, cuando usted bebe una bebida alcohólica que tiene metanol, usted allá lo que se le va a producir en el organismo es el formol, y todos sabemos el formol qué hace y para qué se utiliza el formol, ¿sí? Por eso es que con pequeñas cantidades de esas bebidas adulteradas que preparan con metanol, porque esa gente sabe que va a matar al otro, entonces
lo primero que hace es sentir el dolor de cabeza, después la ceguera y después viene la muerte si usted sigue tomando esa vaina. ¿Ya? Entonces miren a nivel biológico qué es lo que pasa. Por eso, ahora que en Navidad, que utilizan mucho para adulterar bebidas, porque como la gente las consume bastante, entonces hay gente que por conseguirla barata no sabe que está firmando su acta de función, porque esto sí, en pequeñas cantidades, causa la muerte, ¿sí? Y miren que la diferencia es simplemente un CH2, un hidrógeno y 2 carbonos, y en eso está el problema. Por eso esa reacción de oxidación selectiva es muy importante. Ahí hay otras reacciones que en su momento, dependiendo de la disponibilidad que haya, así mismo las trabajaremos, porque como les decía, los alcoholes son muy reactivos y también ellos pueden formar alquenos. Por deshidratación de alcoholes se obtienen alquenos. Por la reacción de un alcohol y un ácido se obtienen los famosos ésteres, ¿sí? Y los ésteres se caracterizan porque son los que le dan ese aroma agradable a muchos frutos y a muchas flores, ¿ya? Son muy utilizados para preparar los perfumes, en la cosmética son muy utilizados. Entonces, dentro de esas aplicaciones que tienen, y hay otras reacciones por allí que tienen los alcoholes, pero no nos vamos a hacer muy extensos en eso. Y ya para terminar, cuando el grupo hidroxilo se encuentra haciendo parte de la cadena de los compuestos aromáticos, en este caso el benceno, que es su representante. Esto es lo que nosotros conocemos como hidroxibenceno. Que mucha gente más lo distingue por fenol, ¿sí? De aquí se derivan los famosos fenoles, que son muy utilizados como antisépticos, como bactericidas, incluso como preservantes de algunos alimentos, ¿ya? Entonces simplemente es el grupo hidroxilo unido a una cadena aromática, al benceno, y a partir de allí también se genera, como ustedes debieron de verlo allá cuando vieron los aromáticos, de aquellos compuestos que son más, que se conocen más por sus nombres comunes como que por el nombre sistemático. Entre ellos el fenol, está el tolueno, está la anilina, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ellos tienen su nomenclatura también aparte, participan de eso. Por ejemplo, cuando son disustituidos, entonces se utilizan los prefijos orto, meta y para. Orto cuando son carbonos adyacentes, meta cuando son carbonos alternos y para cuando son carbonos opuestos. Por ejemplo, aquí tengamos, metámosles el otro OH, que también puede ser un sustituyente, llámese grupo alquilo, llámese halógeno, etcétera. Pero vamos a meterle ahí el otro grupo H. Simplemente nos interesa es que ustedes recuerden la posición para los prefijos Entonces aquí tenemos el 1,2 dihidroxi, 1,2 dihidroxi benceno. Aquí tenemos el 1,3 dihidroxi benceno.
Aquí tenemos el 1,4. Dihidroxi benceno. Pero así como reza ya en la nomenclatura de los compuestos aromáticos para compuestos disustituidos, que también se pueden utilizar los prefijos orto, meta y para. Entonces, por ejemplo, este es el orto, dihidroxibenceno. Bueno, no lo tomemos de esa forma. Tomémoslo, porque aquí perdemos un poquito la cierta dinámica que me gustaría. Miremoslo. Esta parte la quito. Sí, porque. Sí, porque. Entonces miremos que a partir del fenol nosotros podemos tener ciertos compuestos Entonces, como ellos tienen su nomenclatura propia, nosotros aquí podemos, siempre que vayamos a enumerar, aquí debe ir el número 1. Y si no vamos a leer este como sustituyente, debemos incluirlo como parte de la cadena principal con para terminar con fenol, ¿sí? O sea que usted tiene la oportunidad también de las dos nomenclaturas. Por ejemplo, tres, 4, 5, 6. Aquí va el número 1, aquí va el número 2. 2 metil fenol. Entonces, estoy tomando todo esto como un conjunto, todo esto, ¿sí? Porque todo eso es el fenol, tiene su nomenclatura. Ustedes debieron de haber tocado eso allá en la 1. Acá 3,5 dicloro fenol. Y acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, bueno, por cualquiera. 5, 6. Acá tenemos el grupo amino, se nombra, en este caso, se nombra como un sustituyente. Tendríamos metil, isopropil, iodo, amino, 5 amino, raya, 6 iodo, raya, 2 isopropil,
raya 3 metil y terminamos con la palabra fenol. Entonces tomémoslo de una manera genérica así, porque hay otros detallitos que se tendremos en cuenta en su momento. Y por último, que entre las reacciones más características de los fenoles, cuando el hidrógeno sale de aquí, que queda el ion fenóxido. Así como allá formamos el alcóxido, etóxido de sodio, acá podemos formar el fenóxido de sodio. Pero bueno, también eso queda pendiente para después. Hoy básicamente necesitamos hacer énfasis de estos tres grupos de compuestos en los alcoholes como tal.